Hermanos, buenas noches, el Señor le bendiga. Amén. Vamos a prepararnos ya para tomar nuestra clase sobre el tema de la hermenéutica, cómo estudiar la Biblia. Es el tema que hemos estado estudiando por las pasadas semanas y hoy ya hemos llegado a la clase 3, así que hoy hay una hoja nueva, un material nuevo. Si usted no lo tiene, puede pasar por la parte de atrás y nuestra hermana Carmen nos puede ayudar con eso. Saludamos a los hermanos que están conectándose a esta transmisión. También es una bendición que usted pueda compartir la enseñanza hoy. Vamos a orar para entonces comenzar con nuestro tiempo juntos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Te reconocemos a ti como el único Dios verdadero, el Dios majestuoso, el Dios de gloria, que nos bendice, Señor, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por este día que nos permite estar juntos en medio de la semana para recordar tu palabra, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. En este caso, aprender cómo estudiarla mejor, cómo ser transformado por medio de tu palabra. Te pedimos dirección, sabiduría por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por cada hermano, cada familia que está aquí y los que nos ven a través de esta transmisión, Señor. Te pedimos que aquellos que no puedan acompañarnos hoy por razones de enfermedad u otra razón, seas tú también con ellos. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Bien, si usted ha estado con nosotros por las pasadas semanas, se ha dado cuenta que hemos estado hablando, o hemos estado utilizando estos tres términos. Lo que buscamos con esta clase, con una clase de hermenéutica o con una clase sobre cómo estudiar la Biblia, es profundizar en nuestro estudio, tener herramientas para estudiar correctamente la Biblia, porque buscamos entendimiento. Estudiamos para entender el texto. Y cuando entendemos el texto, entonces puede haber esto. Nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada por medio del texto, por medio de la palabra de Dios. Así que no podemos llegar aquí si no hemos entendido el texto. Y hemos partido al inicio de esta clase de la premisa que todo creyente que es sellado con el Espíritu Santo de Dios es guiado por ese Espíritu Santo mientras estudia el texto. Recuerdo que en las primeras clases hablamos sobre cómo el Espíritu Santo nos ilumina. Mientras usted está estudiando la palabra, el Espíritu Santo que inspiró esta palabra lo está iluminando a usted, le está recordando a usted estas verdades y le está enseñando estas verdades. Así que tenemos el Espíritu Santo y también tenemos la oportunidad de conocer algunas herramientas que nos ayudan a ser fieles estudiantes de la Biblia. Así que con eso en mente ya habíamos comenzado a hablar acerca de los pasos para un estudio correcto de la Biblia. Y recuerda que estuvimos un miércoles hablando solo de esto. Lo primero que haces cuando te acercas al texto bíblico es observar, es comenzar a ver las palabras que se repiten, dónde está ubicado el texto, qué es lo que más resalta de ese texto. Así que todo comienza por ahí, con una observación. Luego estuvimos 2 miércoles, culminando el pasado miércoles, hablando un poco sobre unas reglas generales de interpretación bíblica. Y yo le decía que eso era como el fundamento, porque el resto del curso, en este tiempo que vamos a estar juntos, lo que haremos es ir otra vez a esas reglas de interpretación para aprender cómo usarlas cuando estamos estudiando la Biblia. Y si usted recuerda, tiene esa hoja de estudio, habíamos hablado, la primera de ellas, de hecho, era la importancia del contexto. Que usted entienda el contexto de lo que usted está leyendo, el contexto bíblico, que usted sepa la importancia que tiene el contexto bíblico en su estudio. ¿Por qué? Porque el contexto le va a dar luz. El contexto le va a ayudar a entender mejor la enseñanza de la palabra. Y habíamos visto muchos otros principios y muchas otras verdades acerca de ese punto de interpretación. Habíamos visto de cómo nosotros debemos ver la Biblia como una historia completa. La Biblia, usted la ve como una revelación que va progresando, que va de un sitio a otro, que no es estática.
La Biblia no fue, Dios no reveló la Biblia para que esas verdades del Antiguo Testamento se quedaran estáticas en el sentido de que no había revelación progresiva, de que Dios no iba a seguir revelándose. De hecho, nos dice, y este es el primer pasaje que me gustaría que viéramos, Hebreos capítulo 1, ¿quién puede leer? La forma en la cual el autor de los Hebreos comienza su carta. De hecho, se dice que el libro de los Hebreos en realidad es un sermón que quedó registrado para nosotros. Por la forma en que está estructurado, es probable que este libro en realidad se haya dado inicialmente. Usted sabe que, por ejemplo, usted tiene en el Nuevo Testamento cartas, donde Pablo está escribiendo una carta a una iglesia, pero en este caso, el libro de los Hebreos probablemente es un sermón de alguien, no sabemos quién, puede ser Pablo, pudo haber sido Silas, Lucas o alguno de ellos, compañero de Pablo, que dio o registró este sermón. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Quién lo puede leer? Hebreos capítulo 1, sí, versículos 1 y 2. El amado de los vivientes. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Miren lo que está haciendo el autor para introducir el libro. Está diciendo que Dios siempre le ha estado hablando a su pueblo. Bueno, Dios creó y habló. Dios creó a Adán y le habló, se comunicó con él. Luego Dios formó un pueblo a través de Abraham. Dios le habló a Abraham, se comunicó con él. O sea, lo que tenemos en la Biblia es un Dios hablándole a su pueblo. Un Dios que habla. Un Dios que se comunica con su pueblo. Que le revela la verdad a su pueblo. Así que este pasaje me está diciendo que esa revelación de Dios ha sido progresiva. Dios ya nos ha hablado por medio de nuestros padres, por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, pero esa revelación ha sido progresiva. O sea, lo que Dios habló por medio de Isaac no era su última palabra. Lo que Dios habló por medio de Moisés no era la última palabra. Dios tenía todavía un mensaje que dar hasta que llegamos a Cristo. De hecho, en cierta manera podemos decir que Cristo es la última palabra de revelación que da Dios al ser humano. Porque si tú ves, el Nuevo Testamento, al final de cuentas, trata los primeros libros, los evangelios, de quién fue Cristo y qué hizo. Y el resto de los libros, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, ¿de qué tratan? Una explicación de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que al final de cuentas, Hebreos capítulo 1, verso 1 nos está diciendo, todo estuvo apuntando siempre hasta el mensaje más importante que Dios le iba a dar al mundo, que era el mensaje de salvación en Cristo. Así que cuando usted tiene la Biblia, mi hermano, usted tiene que entender que usted tiene en sus manos una revelación de Dios que fue traída progresivamente. Dios no lo dijo todo de una vez. Dios no se lo dijo todo a Abraham. Dios no se lo dijo todo a Moisés. Él fue progresivamente revelando su verdad hasta que llega al pináculo, al punto más alto, que es la cruz, que es Cristo. Así que cuando usted está estudiando la Biblia, no importa dónde usted esté, mi hermano, especialmente si usted está en el Antiguo Testamento, usted puede estar en Génesis, usted puede estar en Levítico, usted puede estar en Habacuc, en Zacarías, o en cualquier libro del Antiguo Testamento, y siempre usted tiene que verlo a la luz de que la Biblia es un mensaje que usted tiene que verlo como un todo. Usted tiene que ver esos pasajes que usted está estudiando del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Eso es lo que queremos decir. Cuando usted está estudiando los sacrificios en Levítico, en esa estoy yo en mi devocional, en el libro de Levíticos. Y cuando tú estás estudiando todos los sacrificios, ahí tienes que ver que esa no es la última palabra que Dios habló sobre eso. Esos sacrificios que hay ahí, yo no los tengo para tomar de ellos alguna enseñanza de ellos solamente. Ellos están apuntando hacia algo, mi hermano. Ellos están apuntando hacia la cruz, hacia Cristo.
Así que, ¿cómo yo aplico este principio? Bueno, yo estoy en el libro de Levítico, yo estoy viendo todo ese tema de los sacrificios, todo ese tema de los sacerdotes, todo ese tema de que para acercarse a Dios uno tenía que ser santo. Yo veo eso a la luz de toda la verdad bíblica, a la luz del Nuevo Testamento que ya tenemos y que nos enseña que todo eso apuntaba a Él. Que Él es el Cordero perfecto, que Él es el sacerdote perfecto, que Él es el único que nos permite entrar al trono de la gracia. De hecho, es el mismo Hebreos, el libro de Hebreos que nos dice eso, en Hebreos 4, que ahora a través de este sumo sacerdote, no hay que esperar una vez al año para entrar al lugar santísimo. Y usted sabe que usted no podía entrar. Entraba alguien, entraba el sumo sacerdote, era uno nada más. Pero en esta ocasión se nos ha abierto acceso por medio de Cristo. Así que usted tiene que ver la Biblia como un todo. Impresionante, 40 autores, más o menos 1400 años, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre lo que se va desenvolviendo toda esa historia. Y todo apunta hacia lo mismo. Y todo, al final de cuentas, nos da un solo mensaje. Usted no tiene ahí autores que se están contradiciendo entre sí. Usted tiene autores que cada uno de ellos el Señor los utilizó para ir apuntando a esa misma realidad. Bueno, lo acabamos de ver, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios nos ha hablado en el pasado por medio de profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que no importa dónde usted esté, usted vea la Biblia como un todo. Si usted quita el Nuevo Testamento, usted se queda con promesas sin cumplimiento. O sea, usted se queda con el Antiguo Testamento solo, que está lleno de promesas de un Salvador, de un Mesías. Pero si usted quita el Nuevo Testamento, oye, pues no llegó. Esa es la situación en la cual se encuentran millones de judíos bien devotos hoy en el mundo entero, que van a sus sinagogas fielmente a estudiar el Antiguo Testamento, pero se han quedado solo con las promesas. Pero sin embargo, si usted lo que hace es rechazar el Antiguo Testamento, usted se queda sin entender muchas cosas, porque al final el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Y usted se pregunta, ¿el cumplimiento de qué? Usted abre la primera página del Nuevo Testamento y comienza Mateo 1, verso 1, diciendo: este es el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo, ¿quién se acuerda? El hijo de David, el hijo de Abraham. Hermano, imagínate esto: alguien que nunca haya leído el Antiguo Testamento, alguien que no sepa de esa historia como usted sabe de quién fueron estos hombres, alguien que no haya tenido acceso al Antiguo Testamento nunca. Un día tú le das un Nuevo Testamento, él lo abre, comienza en Mateo 1 y ya no puede pasar del verso 1 sin hacerse esta pregunta. Este Jesús, Mateo dice, este Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y esa persona se va a preguntar, ¿y quién rayos era David? ¿Y quién era Abraham? De igual forma, no hay que esperar mucho en ese mismo capítulo 1 para que Mateo empiece a decir, parte por parte, oye, esto que está aconteciendo hoy, acontece según lo que profetizó tal profeta, según estaba escrito. Y esta persona te va a mirar y te va a decir, ¿estaba escrito dónde? ¿Se imagina una persona que solo tiene el Nuevo Testamento? Así que por eso, mi hermano, es que nosotros tenemos la Biblia como un todo, promesa y cumplimiento. Y solamente entender esto le va a ayudar a usted en su estudio diario de la Escritura. Porque cuando usted está en el Antiguo, usted simplemente sabe que hay unas promesas, que eso no es la última palabra, que ahí todo se está levantando como unos fundamentos hacia algo que ha de venir. Cuando usted está en el Nuevo, usted está viendo el cumplimiento de esas promesas. Usted está viendo hacia dónde apuntaba todo. De hecho, tenemos un problema grave para los que rechazan el Antiguo Testamento, pero grave. Cuando tú tienes la Biblia como un todo, el Antiguo Testamento casi es el 75% de toda la Biblia. O sea, 3/4 partes. Rechazar el Antiguo Testamento, como quieren hacer algunos, es rechazar casi el 75% de las Escrituras. Y con todo y eso, hay un autor
se llama David Murray, que escribió hace unos años un libro sobre este tema y nos dice que en los Estados Unidos solo 1 de cada 10 sermones que se predican en las iglesias norteamericanas durante los domingos es sobre el Antiguo Testamento. Solo 1. Eso hay que corregirlo. Necesitamos todo el consejo de Dios. Yo necesito ir al Antiguo Testamento y ver esas verdades cómo iban apuntando hacia el cumplimiento de la promesa. Yo necesito ir al Antiguo Testamento y ver cómo el carácter de Dios se fue revelando a su pueblo. Yo necesito todas esas verdades. Así que es muy importante que usted y yo entendamos esta verdad cuando estamos estudiando la Biblia. Tenemos que verla como un todo. Y también habíamos hablado de textos difíciles. Cuando usted tiene un texto difícil, que los hay, usted tiene que verlos a la luz de textos más fáciles o más claros. Hoy vamos a hacer un ejercicio, si nos da el tiempo, al menos lo comenzaremos, con este pasaje o con ese capítulo de Filipenses capítulo 2, donde hay un texto que ha sido mal interpretado porque para algunos es difícil de entender. Y veremos cómo ese punto se aplica. De cuando nosotros vemos ese pasaje ahí en Filipenses capítulo 2, ¿cómo podemos entenderlo? Oye, a la luz de toda la Biblia, no sacando ese texto solo, a la luz de otros textos que son más claros y nos enseñan también esa verdad. Todos los que vinieron el miércoles pasado tuvieron una tarea, así que si usted llega hoy por primera vez a esta clase, o llega hoy y no tuvo el miércoles pasado, usted está excusado, pero los otros no. No, habíamos hablado el pasado miércoles, yo los animaba a que en su estudio personal usted pudiera ir aplicando estas verdades. A que en su estudio personal usted pudiera ir aplicando esta idea de, oye, mira la importancia, aprendí la importancia del contexto, déjame aplicarlo de esta forma. Qué bueno, aprendí la importancia de ver la Biblia como un todo, mira, yo lo entendí y lo busqué aplicarlo de esta forma. ¿Hay alguno de ustedes que haya hecho el ejercicio y quiera compartir? Este es el momento. Bueno, yo lo hice. Sí. Bueno, yo tenía 2, pero como uno es un poco extenso, estuve tratando de ayudarlo, y me dijo, déjense para después. Ese toma 2 clases. 2 clases, porque es jueces 19 y Okay. ¿no? Un capítulo completo. Entonces me fui a primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y en el cuerpo, sea guardada y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Fíjate que Pablo ahí menciona espíritu, alma y cuerpo. Entonces da a entender como si nosotros, para hacerlo en palabras sencillas, como si nos dividiéramos en 3. Sí. Entonces, de hecho, cuando uno, sermones que hemos ido, discipulados que hemos estado, conferencias, pues esto lo han dividido en 3. Y yo en un tiempo lo estuve pensando que era así. Pues porque lo oí así, lo oí en un discipulado que estuvimos hace muchos años, pero cuando uno se da la tarea de buscar un poquito más, uno se da cuenta que Pablo ahí se refiere a nosotros en la totalidad. O sea, es nosotros por entero, por completo. O sea, sí, que el ser humano no se divide en espíritu, alma y cuerpo. Porque el espíritu y el alma es uno solo. Y la Biblia te enseña, o sea, la Biblia cuando te habla de espíritu o te habla de alma es lo mismo. Por lo tanto, es 2 nada más. Y al decir espíritu y alma es lo mismo, son sinónimos. Y entonces, por lo tanto, nosotros somos cuerpo y espíritu, porque al decir espíritu estamos también diciendo alma. Ok. Lo que pasa es que
en ese tiempo, la influencia griega, creían que el cuerpo era la cárcel del alma, según Platón. Y entonces, pues por eso es que entonces lo dividen en tres al hombre. O sea, lo dividen como si fueran tres partes. Pero el apóstol Pablo se refiere a nuestra santificación enteramente por nuestro cuerpo entero. O sea, que somos seres duales, no somos tres. Sí. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:10, 2 de Corintios 7:1, Colosenses 2:5. O sea que la confusión viene por la clasificación de los términos del alma y el espíritu, no tangible. Eso es un buen ejemplo, y gracias por compartirlo, de cuando nosotros damos cosas por sentado. Por ejemplo, toda la vida escuchando eso. La Biblia divide al hombre de la forma más básica entre la parte material y la parte no material. Eso es lo que hace la Biblia. Simplemente divide al hombre en eso, en la realidad de lo que él es, en su físico y en la realidad de su alma o su espíritu. Y algo que Sonia nos trae como ejemplo, que es una de las aplicaciones de lo que vimos la semana pasada de estos principios de hermenéutica, es ver otros textos. O sea, por ejemplo, Colosenses 2:5, Romanos 8, son otros textos que nos dan luz, que quizás son más claros, y nos dan más luz sobre este de 1 Tesalonicenses 5:23. Pero eso no quita que hasta hoy usted estudia un libro de teología sistemática, como el de Wayne Grudem, que es uno de los más conocidos, y habla del debate de entre si somos tripartitas o bipartitas. O sea, si somos dos, si el hombre se puede dividir en dos o en tres. Él llega a la conclusión final y dice, oye, al final, la Biblia, lo que más nos podemos acercar, es como donde estamos más seguros, más safe. Es pensar en el hombre en su parte material e inmaterial. Es pensar en el hombre en su físico y que también tiene una parte que no es física. Entonces, donde aparecen todos estos versos del Nuevo Testamento sobre esta verdad del espíritu y el alma. De hecho, usted también a veces encuentra ese debate en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, pero en el Nuevo cuando se habla de la mente y del corazón. Porque cuando por ahí se habla de corazón, a veces no se está hablando lo mismo que nosotros queremos decir, o que la Biblia quiere decir, de tu órgano físico, que late. Entonces, es importante eso, usted detenerse, usted ver, ¿de qué habla cuando me dice, guarda el corazón? Y a veces la gente asocia el corazón, cuando no lo ven solo el corazón como su componente físico, ¿con qué lo asocian? Rápido, el corazón, ¿con qué lo asocian? ¿Con qué? ¿Con qué? Con las emociones, con el amor. ¿Con qué tú amas? Con el corazón. Yo te amo con todo mi corazón. De hecho, el piropo es yo te amo con todo mi corazón. El piropo no es yo te amo con toda mi mente. Eso, yo no he escuchado a un novio decirle a su novia eso. O sea, sí cuando es más romántico, pero en general, la idea general, yo te amo con todo mi corazón. Ese es el clásico. ¿Por qué? Porque asociamos la idea del corazón a lo emocional. Entonces, si usted se queda con eso en la idea, con esa idea en la mente, usted va a malinterpretar por el 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus emociones. No, eso es lo que está diciendo el texto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿qué significa el corazón en ese idioma, en ese contexto? ¿Cuál es la idea? Oye, significa la mente también. Significa el centro de operaciones del ser humano. La parte más adentro importante de ti. Y de hecho les adelanto, y no voy a entrar en ese debate, pero ¿sabes que para algunas culturas no era el corazón? Lo más importante era el riñón o otro órgano. Te amo con todo mi riñón, le podíamos decir, imagínate. Porque eso era como de donde salen las emociones. Pues no, o sea, al final de cuentas usted tiene que ir, que es más o menos lo que está haciendo Sonia, esta idea de no interpretar la escritura con los conceptos fuera de ella. Por ejemplo, con conceptos psicológicos del mundo, con conceptos culturales, con conceptos de toda la vida. Yo he escuchado que el corazón, esas son las emociones, así que Proverbios 4:23 me dice que yo guarde mis emociones. Eso es lo importante que usted tiene que hacer a la hora de estudiar el texto. Y algo que ella hizo de buscar otros pasajes. Cuando usted quiera entender un pasaje que es un poco difícil de entender, busque apoyo, porque hay muchos otros pasajes que le va a ayudar a entender esa verdad. ¿Hay alguien más? ¿Una persona más? Al menos, que quiera compartir. Sí. Yo busqué Mateo 10:34.
Ese lo vimos, ¿verdad? Eso es parte de él. Creo que lo mencionamos, si no me equivoco. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo que yo pude, ¿verdad?, hacer de la tarea es que aquí está hablando de dos clases de paz, la material y la espiritual. Y entonces nos está diciendo que no vinimos a este mundo, ¿verdad?, a pasarla bien, sino que vamos a tener conflictos con las personas que amamos, con las personas cercanas, pero tenemos que amar a Dios más que hasta nuestra propia familia. Claro. Y por eso es que hay muchos pasajes que nos ayudan a fortalecer eso, como Mateo 11, 28 a 30, que vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Interesante, perdón que te interrumpa ahí, porque buscaste un capítulo o un verso que está rápido. O sea, ni siquiera está lejos, porque cuando tú tomas esta verdad sola, te crea un problema. Oye, Cristo no vino a dar paz, pero ¿cómo es eso? Él no vino a traer paz. Y después en Mateo 11 me dice que Él me va a dar descanso. Hay algo que se contradice ahí, o yo no lo he entendido bien. Y a veces la persona se detiene y dice, no, hay algo que se contradice ahí. Y no pienso que soy yo el que no he entendido ese texto a la luz de toda la verdad. Y también en Juan 14, 27, Dios nos habla que la paz es un regalo del mundo. Así que si tenemos la paz como un regalo y amamos a Dios sobre todas las cosas, podemos sobrellevar todos los conflictos, ¿verdad?, que podamos tener. Y no necesariamente es que aquí quiere decir que Dios nos va a poner en contra de nuestra familia, Claro. de nuestras personas más cercanas, de las situaciones que hay a diario en el mundo, porque las vamos a tener, pero tenemos que depender, amarlo a Él sobre todas las cosas y depender de Él, de lo que Él nos da, de la paz. Excelente. Y no buscar la paz donde no está. Y es una buena aplicación de esos textos. Porque si usted tiene el concepto erróneo de buscar la paz en donde no está, donde no fue diseñada para que usted la encuentre, por ejemplo, en el dinero, en su familia física o en lo que sea, usted va a encontrar estos choques cuando estudia este texto. Y al final de cuentas, usted ve este pasaje, si usted lo saca de contexto y lo saca solo, usted puede formar una doctrina de que Jesús vino a traer guerra a la gente, de que Jesús no quiere darnos paz. Pero entonces tienes un problema cuando tú tienes otros versos que te hablan de otra cosa. Ya citó Juan 14, cuando Jesús dice, yo no le doy la paz como el mundo la da y como el mundo tiene esa categoría de paz. Así que miren la importancia de usted para entender un texto y no llegar a una conclusión de un texto, tiene que verlo a la luz de muchos otros. Así que es importante que usted haga ese ejercicio. Así que gracias a los dos hermanos que compartieron, lo invito. Está abierto todos los miércoles que estamos estudiando esto. Si usted está aplicando alguna de estas verdades, anímese ese día y tráigala. Y usted diga, mira, estaba estudiando en la Biblia, en el devocional, este verso, y aprendí esto, y vi como este principio de ver la Biblia como un todo, de buscar otros pasajes, el principio del contexto, lo que sea. Ya yo estoy preparado porque Robert me dijo que tiene como 100 preguntas difíciles. Así que yo le dije, es un día para que Robert, para ti, ¿no? Así que no, los animo, mi hermano. Vengan, anímense los miércoles a venir con esas aplicaciones que usted está haciendo de estos textos. Y cómo usted quizás encontró más luz para entender ese versículo, como hicieron estas dos hermanas, buscando otros versículos, buscando otras verdades que le dan más luz para poder entender esa verdad. Bien, los pasos para un estudio correcto de la Biblia, ya hemos visto, comienza con observación. Luego van a aplicar todas estas reglas que hemos estado hablando y seguiremos hablando, reglas de interpretación o hermenéutica, pero no está completo, escuche bien esto, un estudio sano de la Biblia no está completo si no llega aquí. Usted pudo haber hecho una excelente observación, usted pudo haber hecho una excelente interpretación, incluso fue al griego del Nuevo Testamento, fue al hebreo del Antiguo Testamento, que eso es muy bueno para ver cómo fue escrita y entender toda la sintaxis, las palabras y todo. Pero si usted no llegó aquí a la aplicación, usted, mi hermano, no tuvo un estudio sano de la Escritura. Porque al final de cuentas buscamos un estudio que nos lleva a entender las verdades y permitir que esas verdades nos transformen. Y para que esas verdades nos transformen, debemos aplicarlas por medio del Espíritu Santo.
Hay dos pasajes que me gustaría ver para ver esta idea de la importancia de la aplicación. Es más, el ejercicio lo pueden hacer ustedes. ¿Qué relación, si alguna, usted puede ver, quién se anima, entre estos dos pasajes? Salmo 119, versículo 34, y Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. ¿Qué relación hay entre estos dos pasajes? Tómese un minuto para leerlo y si alguien se anima puede compartir. Salmo 119, versículo 34 y Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. ¿Cómo están relacionados esos dos textos? Santiago 1, 22 al 24. Si usted aplica una de las reglas básicas que hemos estado viendo estos días, usted puede encontrar más luz en los textos anteriores y posteriores del Salmo 119. Usted dice, déjame entender qué dice ese versículo 34, deja ir un poquito antes, un poquito después, y voy a tener más luz. Dice el Salmo 119, versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Santiago capítulo 1, versos 22 al 24, usted lo tiene en su hoja arriba, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Qué relación vemos entre estos dos pasajes? En particular sobre nuestro tema de la aplicación. ¿Qué usted ve ahí? Empezando con el Salmo 119. Tenemos una petición de sabiduría en el Salmo 119. Yo le decía, miren los versos antes, los después. Y comienza diciendo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Al final, el que está escribiendo el Salmo dice, enséñame, correcto. Quiero tener un entendimiento correcto de la Biblia, de tu palabra, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el salmista quería aprender? ¿Para tener un conocimiento más? ¿Para decir ya tengo un conocimiento más de Dios? Para aplicarlo, para vivirlo. Lo guardaré hasta el fin. Y entonces aparece esa verdad del verso 34. Dame entendimiento. Llévame a entender tu palabra. Llévame a observar, a interpretarla correctamente. Esta debe ser la oración de todo intérprete de la Escritura, de todo el que se acerca para interpretarla correctamente. Señor, dame entendimiento y yo ¿qué?
guardaré tu ley y la cumpliré. Yo quiero un entendimiento, no teórico, Señor, yo quiero llegar aquí, a la aplicación. Yo quiero guardar tu palabra, yo quiero conocer lo que dice ahí en tu palabra, no para que cuando otros me pregunten, yo me sepa todas las historias del Antiguo Testamento y me sepa los nombres en orden, que eso no es malo, eso es bueno, el saber, el conocer. Pero una persona es sabia delante de Dios y delante de los hombres también, no solo cuando se llena de datos y conocimiento, sino cuando los pone en práctica, cuando los vive. El libro de Proverbios es el libro por excelencia de cómo ser sabio según Dios. Y el libro de Proverbios no te dice en ningún lugar, ¿sabes qué? Memorízate estos principios y ya, vas a ser un hombre sabio. Más bien es de vivencia. ¿Cómo vivir un hombre? ¿Cómo un hombre puede obtener un conocimiento de la sabiduría de Dios y luego ponerlo en la práctica, aplicarlo? Así que está la verdad que aparece aquí, pero no hemos hecho el ejercicio de cómo se relaciona esto con Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. Particularmente la primera parte del texto. ¿Quién puede ver la conexión? Dice que no se hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Que acá te habla, dame entendimiento y guardaré tu ley. Y acá te dice que deben ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es la misma idea, es la misma petición. Bueno, en este caso, Santiago está exhortando a una iglesia a que haga lo que aquel salmista está orando, por lo que aquel salmista está orando. Sed hacedores, ¿sabes? Conozcan la palabra, escuchen la palabra, pero escúchenla para hacerla. Lo que está orando el salmista, dame entendimiento, pero es para hacerla, es para cumplirla, es para vivirla. De hecho, esto es un paréntesis, otro dato de contexto. En la época no existía algo que existe hoy, en la época en la que se escribe esto, donde yo estoy citando muchos textos y cada uno tiene una Biblia y está buscando esos textos. Yo predico el domingo y digo Nehemías capítulo 1 y todos me siguen, Nehemías capítulo 1. En ese momento no existía tal cosa. De hecho, cuando se escribe esa carta de Santiago, algunos comentaristas dicen que esta es la primera, probablemente la primera carta en escribirse el Nuevo Testamento. O sea, que todavía faltaba todo el Nuevo Testamento, no estaba escrito. Y esta carta es una carta que se escribió. No había imprenta para que Santiago tomara una carta y 100,000 copias para enviarlas a los hermanos de la iglesia. ¿Y qué se hacía? Esta carta se leía audible en la iglesia. Alguien se paraba, el pastor tenía la carta o una copia de ella, porque ya se iban haciendo copias para ir guardándola, y así se fue formando el conjunto de lo que usted tiene hoy como el Nuevo Testamento. Tenemos evidencia de eso en el mismo Nuevo Testamento. Pablo le dice a una de sus iglesias, oye, que esta carta se lea en la Odisea, en otra iglesia, y que la de la Odisea usted también tenga una copia. Y así se fue formando este conjunto. Pero originalmente lo que tú tenías era una carta, el pastor se paraba y la leía. Mucha gente, hermano, tuvieron que pasar cientos, miles de años para que al final ocurriera. De hecho, esto es algo moderno en la historia de la iglesia. El que la iglesia, cada creyente, tenga una Biblia en su mano y venga con ella a la iglesia. Cuando tú ves la historia de la iglesia, esto es algo nuevo. Fue los otros días que se inventó la imprenta, comparado con la historia grande de la iglesia. Así que por la mayoría del tiempo de la iglesia, la gente no iba con Biblia, pero era porque no tenía. Y allí era que escuchaba la Biblia. Por eso es que cuando estudias la historia de la iglesia te das cuenta la importancia de la lectura bíblica. Hay un autor del siglo II, se llamaba Justino Mártir, era un apologista cristiano. Él escribió un escrito donde nos da detalles de cómo era una reunión de la iglesia hace cerca de 1900 años atrás. Entonces se imagina, virar el tiempo para atrás, casi 2000 años atrás, cómo era una reunión como esta de la iglesia. Y nos da detalles y nos dice lo que hacían. Pero uno del detalle que nos da siempre ha llamado la atención de los historiadores de la iglesia. Porque él dice, la mayoría del tiempo que podemos lo pasamos leyendo.
O sea, la mayoría del tiempo se pasa con el pastor, un diácono o alguien que estaba al frente leyendo. ¿Sabe por qué? Porque nadie tenía Biblia. Y ese era el acceso a la Biblia. Mi hermano, y esto es una aplicación incluso de la historia que usted puede ver. La gente iba deseosa a la iglesia, iba corriendo a la iglesia, porque tenía pasión por una Biblia que no tenían ellos en sus manos. Y ellos esperaban con ansia el domingo, para estar allí sentados en primera fila, para escuchar la palabra de Dios. Pero hermano, usted tiene un privilegio que no tuvo la mayoría de cristianos en el resto de la historia de la iglesia. Aprovéchelo. Usted tiene la Biblia en su celular. Esto era algo inconcebible. Usted se encontrará con Agustín de Hipona, con Justino Mártir, con todos esos Martín Lutero, con todos esos personajes de la antigüedad. Para ellos era inconcebible. ¿Cómo que tú tenías en tu celular, en un aparato que lo tienes contigo todo el día, y podías tener la Biblia ahí y no la leías? Y nosotros hasta perdimos nuestras vidas por causa de este libro. Hay una lección en la historia también para nosotros. Pero regresando al punto de Santiago, este dato histórico, este dato de contexto, ¿por qué le está diciendo sed hacedores de la palabra y no tan solamente lectores? Ya con ese dato que les di. ¿Por qué le está diciendo eso? Ese dato de contexto histórico. ¿Por qué él no dice sed hacedores de la palabra y no tan solamente lectores? Por la misma, por el mismo contexto que usted dio, que somos buenos observadores, porque sí, sin alarde de vanagloria, hay una observación, una interpretación, pero en la aplicación hace falta el ser enriquecido aquí en lo genuino, en lo legítimo. Para una mejor calidad de vida espiritual, que los inconversos vean en nosotros que hay un Cristo que nosotros queremos que ellos conozcan. Al no hacer esa aplicación, pues nos estamos limitando a ser una persona buena. Moral, una persona moral. Sí, pero aunque seamos cristianos. Claro. Sí, aunque seamos cristianos. Y entonces Santiago me está diciendo a Hugo Martínez que te estás engañando. Tú sabes, no te puedes engañar si no aplica ese conocimiento. Ejemplo, me dan ganas de coger a un compañero mío y tostonearlo. ¿Qué haría Jesús? No, sí, va. Claro. La aplicación. Sí, vamos a ser práctico. Claro. Y entonces, ¿qué haría Jesús? Cogería otra vez y empezaría a tirar las mesas. ¿Y cómo él reaccionaría? Claro. Sí, y entonces la aplicación es lo que no hacemos ese clic que Dios quiere que haga. No sé si me expliqué porque yo uso mucho de esto, pero... No, tremendo, pero gracias por compartirlo. De hecho, al final llegaste o nos diste un pie forzado para la próxima parte, porque cuando hablaste de lo que trata de decirme ese texto a mí, quizás la parte que a veces queremos obviar, lo que trata de decirme ese texto por nombre y apellido, como tú dijiste, a mí, lo que dice la verdad para mí. Santiago le está diciendo, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Ellos llegaban allí, escuchaban, no la tenían como usted la tiene, pero sí la escuchaban cada domingo. Y Santiago le está diciendo, no vengan aquí simplemente a escucharla. Usted salga de aquí para hacerla, para vivirla, para practicarla, para aplicarla en su vida diaria. El Evangelio tiene aplicación para toda la área de nuestra vida, mi hermano. Claro, no está en arroyo de bichuela a veces como usted lo quiere. ¿Qué hacer en caso de una situación con tal persona? Y quizás no me dice exactamente qué hacer con esa situación, con esa persona específico, pero sí le va a dar la guía, los principios, cómo usted a la luz del Evangelio puede obtener la sabiduría que es de Dios. De hecho, este mismo Santiago, en este mismo capítulo, llega a decir, si tú tienes falta de sabiduría, ¿en qué? En cualquier cosa. Pídala a Dios. Y
y Él te la va a dar. ¿Cómo resolver esta situación? Señor, dame sabiduría. Yo no sé cómo. Por eso vengo a ti, dame sabiduría. Ahí cuando usted hace eso, usted no solamente está haciendo un oidor, usted está haciendo un hacedor de la palabra. Creo que se cayó algo aquí, pero podemos seguir. Bien, ahí en su hoja busquen donde dice aplicación. Esta pregunta, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicar la Escritura? O ¿cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicar correctamente la Escritura? Ya sabemos que es importante llegar a este punto 3. Ya sabemos que de nada vale que yo sea un buen observador, un buen intérprete, pero que yo no viva, yo no soy un hacedor de la Escritura. ¿Qué son o cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicarla? Miren algunas de ellas. Número 1, no entenderla bien. Si yo no entiendo el texto, si yo no entiendo la verdad de la Biblia, si yo no entiendo lo que ella requiere de mí, yo entonces no podré hacer una aplicación de algo que yo no entiendo. Para usted aplicarla y para usted decir, llegar al punto de decir, oye, el Señor me está llamando a través de este texto a que haga esto y esto específico y a que arregle esta situación en mi vida, a que me arrepienta de este pecado. Oye, primero hubo un entendimiento. ¿Qué hacer? Los autores nos dicen, vayan a los pasos unidos. Sigue observando el texto y recuerden que de aquí nosotros partimos de la idea de, dependiendo del Espíritu Santo que te va a iluminar, sigue observando el texto, busca interpretarlo correctamente y entonces llegarás a una aplicación. Pero no puedes llegar hasta a una aplicación si no has entendido lo que el texto te está diciendo. Número 2, la segunda razón por la cual aplicamos correctamente la Escritura o no lo hacemos, por falta de tiempo para pensar bien cómo se conecta con nuestras vidas la verdad que estoy estudiando. Eso es como cuando usted lee un pasaje y está leyendo el texto y usted está apurado porque lo está leyendo para el checkmark del día. Y en su apuro, en su falta de reflexión, por cansancio, por estar distraído o la razón que sea, usted no hace la conexión. Usted lo deja en la mente, en la idea de teórica. Usted lo deja aquí, en el punto 1 y 2, y se va. Esa muchas veces es una de las razones por la cual nosotros terminamos no aplicando la Biblia. Porque tienes tan poco tiempo que te da para leerlo, observarlo, estudiarlo, interpretarlo y te quedas ahí. Donald Whitney, lo he comentado antes, un profesor del seminario, decía, yo no me voy a ir de aquí, yo no voy a cerrarla hasta que yo sepa al menos una cosa, que Dios me está llamando a mí a aplicar, a cambiar, a hacer. Número 3, falta de voluntad para considerar el pecado en nuestras vidas. A veces está esa falta de voluntad, falta de reflexión, de nosotros estar delante de la palabra de Dios y que ella nos muestre lo que somos. Eso es lo que hace la palabra al final. Es mostrarnos lo que somos delante de Dios. Es enseñar lo más profundo de nuestro corazón. A veces usted no sabe cómo poner en palabras algunas cosas. No lo ha pasado, pero lee un salmo y usted dice, pero es que así yo me siento. Yo no sé cómo expresarlo, pero vi un salmo y veo las palabras que usaba el salmista David en muchas ocasiones y yo digo, así es como yo me siento, así es como yo estoy hoy. Pero en muchas ocasiones esa falta de voluntad o falta de reflexión para yo decir, yo estoy estudiando la Biblia, pero no con el propósito simplemente de estudiar por estudiar, con el propósito de ser transformado en la imagen de Cristo, a crecer en santificación, a ser más como Él. Si yo no estoy estudiando la Biblia con ese enfoque en mi mente de ser más como Jesús, yo no voy a llegar nunca a este punto de aplicación porque no me va a interesar. Yo simplemente la voy a estudiar por estudiarla. Quizás sea un buen observador, quizás sea un buen intérprete, pero no estoy llegando al punto importante de aplicar esa verdad, de buscar aplicar esa verdad en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Número 4. Otra de las razones que nos impiden aplicar la Escritura. Siempre aplicamos la Escritura individualmente en vez de hacerlo con alguien que pueda ver cosas en nuestras vidas que nosotros
no podemos. Eso está conectado también con la última. Cuando estudiamos la Escritura, en muchas ocasiones no somos muy introspectivos u honestos con nosotros mismos. Así que tenemos dificultades para ver lo que realmente somos delante de Dios. Recuerde que la palabra le va a mostrar quién es Dios, pero también quién es usted delante de Él. Y a veces cuando usted estudia la Biblia individualmente solamente, usted está ciego en muchas ocasiones para muchas áreas de su vida que usted no está viendo. Por eso, parte de este estudio es animarlo a que usted consiga un buen compañero de estudio bíblico, de discipulado informal, de usted involucrarse en la vida de otro hermano para que ese hermano crezca como un discípulo y ese hermano involucrarse en su vida para que tú crezcas como un discípulo. Ese es el diseño de Dios para su iglesia. Ese es el diseño de Dios para cada hermano, animarse, exhortarse uno a otro. Y cuando tú comienzas y dices, oye, vamos a estudiar, qué sé yo, tal libro juntos, pero usted da ese acceso a la persona a decir, oye, hay cosas que yo estoy ciego porque yo soy el que las estoy haciendo y quizás yo no las veo. Tú quizás las has visto en mí, tú eres un amigo cercano. Cuando estemos estudiando este pasaje, si hay un principio que se va a aplicar a mi corazón y yo no le he sacado a la luz de decir ese día en nuestra reunión, decir, ¿sabes qué? Y Dios me habló de esto particular. Qué bueno yo tener un buen hermano, amigo en la fe que me diga, oye, yo he notado esto y esto. Esta actitud, quizás tú no la ves, y este texto puede tener una aplicación para tu vida. Considéralo en oración. Qué bendición, mi hermano, que nosotros podamos tener ese tipo de relación. Y en muchas ocasiones no somos muy introspectivos, no somos honestos con nosotros mismos, así que tenemos dificultades, como nos dice el autor, para ver lo que realmente somos. Y eso impide entonces que lleguemos hasta este tercer punto de buscar una aplicación específica. ¿Cómo se ve esto un domingo cuando se está predicando el texto bíblico? ¿Cómo se ve esto en un lunes cuando usted está en su casa estudiando la Biblia ya con su familia o de forma individual? De comenzar aquí, tomar el pasaje, ser un buen observador. Si es un domingo, estar escuchando, estar con su Biblia, atento a lo que se está hablando, marcando, identificando lo que la palabra dice, buscarse un buen intérprete, escuchar lo que se está enseñando, con un corazón humilde delante de Dios, diciendo, el Señor, habla mi vida hoy. Esa debe ser una petición de todo creyente, domingo tras domingo, lunes tras lunes, martes tras martes, y sígalo por ahí todos los días. No solamente en el contexto congregacional, sino en su casa cuando usted la estudia. Señor, háblame. Está aquí escuchando el sermón, Señor, háblame. A mí, a través de tu palabra. Háblame hoy. Señor, se está acabando. El pastor predica 45, 50 más o menos. Se está acabando el sermón, Señor. Ayúdame. A mí háblame a mí, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdame a ver una de estas verdades. Dame luz. ¿Estás estudiándola en tu casa? Lo mismo. Los puritanos tenían una oración y era esa: dame luz, Señor, dame luz. Siempre estaban diciendo eso. Dame luz. Señor, ilumíname, dame luz para yo ver tu palabra. Cuando usted la está estudiando en su casa, es lo mismo. Señor, quiero entenderla, pero porque quiero vivirla. Recuerden el Salmo 119, versículo 34. Señor, enséñame, Señor, dame entendimiento, pero porque quiero cumplir tu palabra. Que esa, mi hermano, sea la oración que lo acompañe a usted. Vamos a dejarlo aquí, aunque quedan 4 minutos o 5, porque lo que procede es nuestro ejercicio de Filipenses capítulo 2. De hecho, lo que podemos hacer para hacerlo aún más interesante es animarlo, llevando miércoles de tarea, corrido. Así que lo animo. Darle lectura al pasaje, Filipenses capítulo 2, y usted en su hoja tiene 10 preguntas de reflexión que le van a ayudar para usted aplicar el texto. Ya para el el miércoles, no tiene que usted compartir lo que escribió, pero sí lo animo a que haga el ejercicio, a que lea Filipenses capítulo 2, a que conteste esas preguntas que le van a ayudar a usted a aplicar el texto. Así que el próximo miércoles vamos a comenzar por ahí, leyendo Filipenses 2, viendo algunas de estas preguntas, aunque no las contestemos todas, y continuaremos con el nuevo material
si el Señor lo permite y el tiempo nos da, el próximo miércoles. Pero noten algunas de las preguntas para que se las lleven ya en su mente y le ayuden en su proceso de aplicar cualquier pasaje que ustedes estén estudiando. ¿Señala este pasaje pecado en mi vida? ¿Qué suposiciones tiene este pasaje que yo no comparta? Esa pregunta lo que está hablando de los prejuicios con los cuales a veces usted se acerca al texto. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita del corazón, o del espíritu, alma y cuerpo. Cosas que como que ya uno trae en su mente y con ellas es que se acerca al texto. Hay una palabra de ánimo para mí en este pasaje. Hay una promesa de Dios en este pasaje. Número 5, me enseña este pasaje algo acerca de quién es Dios. Me enseña este pasaje algo acerca de mí mismo. ¿Qué evidencia para mi fe me da este pasaje? ¿Qué voy a hacer diferente ahora? ¿De qué manera puedo modelar, compartir o enseñar esta verdad a fin de que otros también sean animados por ella? Y la pregunta número 10, ¿qué aplicación tiene este pasaje para nosotros como familia o como iglesia? Yo lo animo para el ejercicio que lo haga a la luz de Filipenses 2, porque es el capítulo que vamos a estudiar el próximo miércoles. Pero también en su semana, mientras usted está estudiando, si usted se le hace difícil esa parte de la aplicación, tiene al menos estas 10 preguntas de guía, que si usted las contesta, les va a ayudar a pensar sobre esto. ¿Cómo yo aplico esta verdad que estoy aprendiendo hoy a través de su palabra? Vamos a orar para entonces terminar esta parte. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por este tiempo juntos que nos permite aprender más herramientas, Señor, para estudiarla correctamente, para ser discípulos que busquen entendimiento, pero que busquen transformación. Discípulos que no solamente quieren estudiar por estudiar, sino quieren aplicar estas verdades a su corazón. Señor, que tengamos esta oración constante en nuestros labios, esa oración del salmista en el verso 34 del Salmo 119. Dame entendimiento, Señor, para guardar tu palabra, para cumplirla. Enséñame tu palabra para poder yo cumplirla. Ayúdame a entenderla para yo vivirla, Señor. Que esa sea nuestra oración mientras estudiamos tu palabra constantemente. Gracias por este grupo de hermanos que ha llegado hasta aquí. Que seamos buenos estudiantes de tu palabra, Señor, buscando entendimiento que nos transforme cada día a tu imagen. Gracias, Señor, en tu nombre oramos, Jesús. Amén.